sin oposición. Pues yo nunca he visto un Rey León que no tenga mechón. Nunca ha habido nadie así, seré la sensación. Observa cómo rujo yo, te causo un gran temor. Pues no parece nada excepcional. Yo quisiera ya ser un rey. Piense bien y verá que aún le falta mucho, Nadie que me Alteza. diga lo que puedo hacer. Nadie que me diga lo que debo hacer. Libre de correr seré, y todo lo que quiera haré. Usted y yo tenemos que de cara a cara hablar. Mira nada más al rey quien quiere aconsejar. Si este es el rumbo que llevamos, yo no voy. Lejos yo me voy de África, no me quiero quedar. Yo quisiera ya ser un rey. Yo quisiera ya ser un rey. Yo quisiera ya ser un rey. Y ahí tuvimos a los participantes de Spotlight Final Revenge muy feroces. Bienvenidos al quinto concierto al especial de Disney. Yo soy Eric Cuevas y estoy listo para conquistar todos los mares en esta noche mágica. Y me acompaña una princesa que es digna de un gran recibimiento. Me refiero a Aurora. Es tiempo de despertar, estamos al aire. ¿Cómo estás? Oh, disculpa Eric, me quedé dormida. ¿Qué tal? Bienvenidos a una mágica noche llena de clásicos y de un panel de jueces extraordinarios. Los cuatro son grandes artistas egresados de la academia. Tenemos a nuestro querido juez de casa, Rod Mendoza, quien está triunfando en el tour de Mónica Naranjo Greatest Hits. Y ya es un ícono del drag con su personaje, Alana Boche. Bienvenido de nuevo. Hola, ¿qué tal chicos? Muy buenas noches, estoy muy feliz porque ya se acerca la semifinal. Momentos decisivos, yo creo que estos chicos van a darlo todo, así que yo estoy muy ansioso por ver lo que esta semana nos tienen preparado. Vamos a gozarlo. También tenemos de vuelta a Yasmín Valencia, quien estuvo en la Academia 5 y el grupo Posta. Además, ella nos ha acompañado desde el inicio de este cuento llamado Spotlight. Jazz, ¿cómo estás? Muy emocionada de estar aquí con ustedes, viendo caras conocidas y muy contenta, Y porque ustedes lo pidieron, está de regreso Adrián Varela. El príncipe sinaloense regresa con todo y con un suéter de nuestro ratón favorito. ¿Cómo estás, Adrián? Hola, ¿qué tal amigos? Qué gusto saludarlos a todo el team de Manuel Villas. Te mando un beso. Saludos también a los demás jueces o críticos que van a estar con nosotros. Qué gusto coincidir con la Jazz, contigo, Man, y con todo el equipo de producción de esta bonita plataforma que nos muestra el talento de diferentes lugares de Latinoamérica. Y por último, tenemos a Marian Salinas, quien ha interpretado en teatro a muchos personajes de Disney, y estamos encantados de tenerla por primera vez en Spotlight. Marian, ¿cómo estás? Hola, estoy muy bien, muchas gracias por contemplarme de nuevo, muy contenta de ver a estos participantes, de ver el esfuerzo que toma hacer todos estos videos y grabar, sí, estoy muy emocionada, muchas gracias por la invitación. Grandes jueces y gran noche, pero antes de regresar contigo, Eric, déjame contarle a la audiencia que si quieren obtener la mercancía oficial de Spotlight, checa todos los productos en la descripción de nuestro video, tazas, sudaderas, playeras. Tenemos toda la mercancía oficial de Spotlight. Además, apreciamos sus super gracias de YouTube. Agradecemos su apoyo para poder seguir trayéndoles el mejor entretenimiento en este canal.
Y es momento de comenzar con la competencia. Hoy es la última vez que tendremos un ganador de la noche, pero si no estás en la cima, quiere decir que estás bajo del mar, porque el resto de los participantes quedarán nominados y el ganador podrá salvar únicamente a uno para que se salve de la zona de riesgo. Así que será una noche cardíaca, no se despeguen, y la próxima semana tendremos ya nuestra semifinal, estará buenísimo. Y bueno, pues esta noche va a estar como cuando tuve que pelear contra Úrsula Gigante. Así que vámonos con nuestro primer participante desde Arendelle. Tenemos a Carlos Pérez, que nos canta esto que se llama Mucho Más Allá. Puedo irte, déjalo. Hay quien se arriesga, pero yo no. Más de 1000 razones hay para seguir igual. Oigo tus susurros que ojalá se fueran ya. Cada día es más difícil según crece mi poder. Algo hay en mi interior que quiere ir mucho más allá. Mucho más allá, mucho más allá. Oh, ahora puedes conocerme, arroparme, enseñarme. Atrás, como te sigo a ti, mucho más allá. Y Carlos nos dejó helados con esta presentación. Iniciamos con la opinión de Rod Mendoza. A ver, Carlos, me gustó mucho me gusta tu trabajo, me gusta mucho lo que haces, y en cuanto a lo vocal no tengo quejas. Llevo un par de semanas comentándote lo mismo. Sin embargo, me hubiera gustado un clímax, un momento de verdad en donde lo visual y lo auditivo se complementaran bien. De repente me pasa contigo que, híjole, es tan bueno el sonido que como que me pierdo en eso, y pero cuando pongo atención en los detalles, veo que realmente no hay una historia, no sucede nada más que eres tú cantando, y lamentablemente es lo que al menos yo he visto desde el día 1. No he notado un cambio en ese aspecto, y la verdad me gustaría que me lo des en semifinal o final. Rod pide una historia en su video. Vamos ahora con Yasmín Valencia. Hola Carlos, qué sorpresa y desde España. Qué padre, me encanta España. Fíjate que me sorprendiste, me gustó mucho tu voz. Tienes muy buen manejo de tu voz. La pista me encantó, by the way. Muy bien, felicidades. Está muy eléctrica, se me hizo, muy moderna. Así como dijo Rod, podías haber incorporado más cosas en tu video contando una trama, ¿no? Pero está bueno, pero pudo haber sido un poquito mejores. Felicidades, Carlos. Jazz satisfecha. Seguimos con Adrián Varela. Muy interesante cómo iniciaste la canción. No me esperaba que hicieras estos adornos previos a comenzar la primera parte de la letra. No me esperaba las notas, me gustaron, me pareció interesante. Muy buen manejo de tu registro y tu voz de cabeza, muy padre.
Me gustó también la versión, coincido con Jazz, la pista creo que está muy bien hecha. Felicidades por ahí a los que hicieron la producción musical de la pista. Me gusta cómo resolviste algunas notas que tal vez no era lo que esperaba por la versión original, por un decir, o por algunas versiones que me ha tocado escuchar. Me gustó por donde la llevaste, se me hizo bien bajado el balón. Y bueno, el efecto de la voz no me fascina, no me encantó, pero muy bien. Creo que ha sido una muy buena noche para ti, así que felicidades, Carlos. Adrián, también contento. Cerramos con Marian Salinas. Pues creo que sí, yo también estoy un poquito en desacuerdo. O sea, de hecho me gustó mucho su expresión corporal. Siento que en la interpretación primero empezó como un poco más serio y conforme fue creciendo la canción como que ya lo notaba un poco más sonriente, un poco más empoderado. Siento que tiene unos agudos muy lindos y me gusta, aparte me gustan mucho las canciones de Frozen 2, entonces me gustó mucho cómo la cantó Carlos. Gracias, jueces, y ahora viajamos hasta el Monte Olimpo directamente para recibir a Arturo Fajardo, quien nos va a demostrar que él será el triunfador de esta competencia. Él nos canta esto que se llama Llegaré a mi meta. Llega un sueño a mí en algún lugar, con un gran aplauso aclamado me vi, alegría sin fin había al yo llegar. Una voz insiste que yo pertenezco ahí, por mi senda iré, llegaré a mi meta. Un día triunfaré y mío será el honor. Cada paso a dar más me acercará. Buscaré bien por doquier sin miedo y con valor. Por mi senda voy, llegaré a mi meta. Si lejana está, fuerte seré yo. Por cualquier lugar iré sin miedo y con valor. Y Arturo busca llegar a esa gran final. Vamos a ver qué opina Rod Mendoza. Vocalmente, querido Arturo, no me gustó nada. Honestamente, no sé si fue la versión, fue el montaje, qué sucedió, pero la canción plana, en ningún momento la creciste. Y esta es una gran balada, ¿sabes? O sea, es el momento clímax de la historia. Y creo que faltó eso, que saliera esa voz, esa garra, ¿no? Algo más espectacular en cuanto al arreglo vocal, quizás te hubiera favorecido. Ojo, agradezco mucho el esfuerzo del spot. Eso está padre. O sea, fue de verdad de lo más agradable como de ver, pero híjole, cuando te pusiste el vestuario de Hércules de aquí, ya sabes, no, la verdad, no. O sea, chicos, lo que les he dicho en varias semanas, no provoquen risa, no provoquen gracia, no sé, o sea, no sé cuál era el fin de ponerte, creo que se dio disfraz, a mí me dio risa, la verdad, y en lugar de atraparme como espectador, me reí, me desconecté y trabaja en eso, en no causar gracia, sino ser contundente cada vez que te presentes. Ron no está contento con el outfit de Arturo, pero vamos a ver qué opina Yasmín. Arturo, qué gusto verte, vi todo tu trayecto. Has mejorado mucho, muchas felicidades, porque esto es estar dándole y estar practicando, y sé que te estás preparando y que no has dejado la cantada, entonces me da mucho gusto por ti. Matizaste, estuvo bien. Me distrajo un poco la ardilla, me encantó, ¿no? Pero me distrajo, siento que
sí fue un detalle bonito, pero a lo mejor no para este video, pues no musical. El vestuario se me hizo que hubiera estado mejor que todo el tiempo hubieras estado en carácter, o sea, en caracterización, en lugar de salir normal y luego de repente disfrazado. Siento que si lo hubieras hecho desde un principio se hubiera visto mejor. Me da gusto verte y que me da gusto ser parte de tu proceso, haber visto desde dónde empezaste y hasta dónde has llegado hoy, así que felicidades. Parece que la ardilla es la verdadera villana del video. Avanzamos con Adrián Varela. Voy a coincidir nuevamente con mi querida Jazz en cuanto a que sí se nota un avance de las primeras veces que nos tocó escucharles al día de hoy. Así que ahí, muy bien. Los matices también los pude apreciar y eso siempre es un muy bien. La cadencia me hubiera gustado un poquito más fluida. La sentí como intermitente. Invita a otras personas a que te ayuden a darte una opinión antes de entregar el trabajo final, porque a mí me ha pasado cuando he estado en una grabación de mis propios videos, que de repente yo vengo con unas ocurrencias y les digo, oigan, ¿y si hago aquí esto? Y siempre está padre que de repente alguien que lo está viendo de fuera, porque uno no se ve hasta que ve el resultado final, te diga, híjole, como que queda raro, como que está padre escuchar, ¿no? También voy a coincidir por ahí con el tema de la ardilla, lo siento, y sí se ve un Arturo de hace tiempo al de hoy, en cuanto a que ha habido una mejora, así que bien por ti. Gracias, Adrián. Cerramos con Marian Salinas. Me causó un poquito de dije, ay, la ardillita, pero para mí eso no tuvo como mucho tema. Me causó más tema que el principio de la canción. Sentí que, o sea, que la colocación de sus graves estaba en otro lado, porque justo en un momento antes de empezar el coro, su voz cambió completamente y siento que tiene, o sea, lo anoté aquí, siento que tiene un timbre muy lindo, tiene un vibrato muy lindo, tiene una voz muy, muy linda que puedo aprovechar. Y en cuestión de la interpretación, siento que la intención estaba muy bien, siento que realmente le gusta la canción y que la estaba sintiendo, pero sentí muy aguados como los brazos. O sea, sentí que era una voz totalmente diferente a la que cantó en el coro y todo lo demás, desde el precoro a lo demás. Pero, pues, muy bien, Arturo, me gustó bastante. Gracias, jueces. Nosotros continuamos con la competencia y es momento de escuchar a Paul porque él nos va a interpretar un clásico de la película Coco. Esto se titula Juanita. Todos aquellos que ya no están, pero viven en nuestro corazón. ¿Conoces ya a Juanita? Sus ojos son bicolores, sus dientes chuecos y tiene tres, y con sus uñas el suelo rayó. Sus trenzas son de alambre, arqueadas sus piernas están. Si yo no fuera tan feo, ay Juanita, si yo no fuera tan feo, su amor tal vez me podría dar. Al cabo que vida solo hay una, y esta va por ti, Juanita. Recuerdo bien a Juanita con esos ojos bicolores, sus dientes chuecos tenía tres, y yo nunca pude decirte adiós. Sus trenzas eran de alambre, arqueadas sus piernas y van. Mi linda Juanita, si no hubiese sido tan feo. ¿Cómo te extraño, Juanita?
una eternidad. Adiós, Juanita. Y veamos si Juanita ayudará a Paul desde el más allá. Vamos con Rod. Querido Paul, buenas noches. La verdad, esta canción ya la había escuchado por ahí en Coco, sin embargo, no es la típica que nos recuerda a esa historia, y eso creo que te podría haber servido a tu favor. Al igual que tu compañero pasado, se agradece que busquen locaciones para sus videos. Gracias por esa parte. Como público, como espectador, es muy, muy agradable ver esto. ¿Sale? Se engrandece tu trabajo. No sé si fue tu versión, no sé si fue tu arreglo, cómo la interpretaste, pero me pareció sosa, aburrida, tediosa, lenta. Tú tienes algo que me parece maravilloso y siempre te lo digo, tienes mucha energía, como muy buena vibra, tienes carisma, sonríes y es agradable, ¿no? Pero ya, o sea, ya esa parte, ya. Entonces necesito que le metas toda la gasolina, toda la carne al asador en lo que te quede en esta competencia. ¿Sale? No le fue muy bien con Rod, pero veamos qué tiene que decir Yasmín. La verdad no es una canción que me gustó mucho. No hay partes donde puedas pues ver otra colocación de voz, otro matiz. Entonces siento que fue mucho en los graves, los cuales los tienes muy bien, los graves. Hay que asegurar las notas al final para que no se caiga la nota, o sea, apretar un poco el diafragma y sostener la nota. Sí puedo coincidir un poquito con Rod también, ¿no? Que un poco cliché. Gracias, Jazz. Coincide con Rod. Adrián, ¿qué opinas? No voy a coincidir en culpar canciones con el resto del panel, porque creo que no hay canciones malas. Incluso le podemos dar la vuelta a una canción que no tenga tal vez los atributos de otras de nuestros compañeros, donde nos permita lucir mucho la voz. Porque lo que creo que sí estuvo bien bajado el balón, mi querido Paul, es en cuestión de estilo. A pesar de ser un estilo congruente con el género, también es un estilo común. Es decir, no es una propuesta muy original. Creo que fue congruente con el género, porque en la música vernácula, ese como rollo bravío que se le impregna de repente a la interpretación, ahí hay un acierto. Sí falta precisión en las notas, es decir, cuidar más la afinación es súper importante para hacer una ejecución de nivel. Estamos en The Final Revenge, es decir, venimos a darlo todo, hay que pulir esas partes de la afinación. Pero bien, de repente me diste aires de locutor. ¿Has intentado hacerle a la locución? Adrián defiende el tema, ahora cerramos con Marian Salinas. Y a mí en particular me gustó mucho donde lo grabó, me gustaron mucho los alebrijes y siento que es un lugar muy bonito y siento que se vio bastante el esfuerzo en que se representara como esa parte de México y toda esta parte de tradición, pero sí, tampoco me gustó la canción y en particular lo sentí desafinado casi en toda la canción. Y particularmente en el final de las sílabas también. Me pareció muy carismático, pero siento que a mí tampoco la canción creo que tampoco me gustó mucho. Tendría que ver como un poco más de su trabajo para saber mejor cómo canta él. Siento que aún así agarró el reto y trató de ser muy carismático y trató de sacarlo, pero siento que otra canción sí le hubiera a lo mejor favorecido más a Paul. Y déjenme decirles que he recorrido muchísimos mares para llegar hasta nuestra siguiente participante, Jessica, que nos interpreta un éxito de la película de Moana 2, solo en cines, que se titula Al Final. Conozco las constelaciones, desconozco esta señal, siento que todo va a cambiar, nuevo rumbo al firmamento. El desafío es mayor, las mareas hoy me arrastran, la razón que me hace ir tan lejos de mi hogar. He de partir, dejar mi mundo entero atrás y habrá
entender. Iría al final, pero antes o después estaré de volver, pues yo sé bien quién soy. Yo soy Moana, de la tierra y del mar, y prometo que así siempre será. Sé quién soy, dónde estoy, y yo voy hasta el final. Jessica busca llegar, pero hasta el final de esta competencia. Vamos con la opinión de Ron Mendoza. Jessica, buenas noches. Mira, Jessica, vocalmente, así como hubieron momentos buenos, o sea, sí hubieron momentos rescatables, hubieron momentos muy malos, Jessica. O sea, y no doy crédito que eso te suceda. O sea, trabaja en eso, ser constante. No puedes sonar en una oración muy bien y de repente muy mal. O sea, parecían dos cantantes de repente. No. Quizás a la hora de grabar, pues estás grabando por partes y quizás eso haga. En cuanto al video, la verdad, me agrada tu compromiso. Creo que te subiste al barco y te subiste con lo mejor que tú tienes y con lo que puedes hacer, y eso me encanta y te lo reconozco. Y me agrada que le busques. Eso lo que logras hacer es hacernos entretenidos este momento. Y al final de eso va. Ahora bien, cuéntame una historia. Me hubiera gustado que me contaras un poco más. Sobre todo ahora que era Disney, me hubiera gustado. No solo te pares, seas bonita, cantes y cuéntame algo más. Me quiero quedar atrapado, quiero recordarte. Ok, Ro tiene opiniones mixtas. Veamos qué dice Yasmín Valencia. Jessica, hola, mucho gusto. Me gustó la onda, cómo hiciste el video en el sentido de la lumbre, el disfraz, como místico. Estuvo padre, la verdad. Hay pedazos donde están desfasadas la voz, pues, ¿no? Entonces, también tener mucho cuidado con la entonación. Vi varios ahí detalles de entonación. Sí llegabas a matizar, pero que siento como que falta que vayas haciendo tu canción de menos, más, o sea, que vayas modulando tú cómo quieres llevar la canción y matizando, ¿no? Como que engolas mucho la O y no, o sea, la subes muy entre nasal y no, y se oye entonces hay que abrir más tu boca y abrir esa O, o sea, que suene, pues, ¿no? Entonces el final no me gustó para nada, se me hizo muy gritado, sin vibrato, eso más que todo, y cuidar tu entonación. Gracias, Jazz. Vamos ahora con Adrián Varela. Hay ahí una gran idea, una muy buena idea hacia dónde estabas llevando el barco con los efectos del video, con la iluminación, el tema del vestuario. Por ahí me gustaba la idea, Lo que sí no creo y no coincido con el resto del panel es en que se escuchara la voz de dos personas diferentes. No, creo que tu voz tiene ciertos atributos y la voz de un mismo cantante pues puede tener muchísimas maneras de emitirse en lo que respecta a colocación, y eso es solamente acudiendo con coaches vocales que nos vayan ayudando, y nosotros mismos también, ¿no? Ponerlo y escucharnos una y otra vez hasta que lleguemos a una colocación deseable, ¿no? Dependiendo del género que estamos cantando, el estilo que le vamos a dar y demás. Sigan cuidando la afinación porque están en The Final Revenge. No me pueden llegar desafinados a las siguientes etapas, por favor. Adrián Varela da puntos importantes para Jessica y ahora cerramos con Marian Salim. Bueno, está padre también la propuesta, ¿no? Porque también pudo haber hecho algo más hawaiano, algo más como lo de Moana. Se fue como un lado más como egipcio, más de occidental, si lo podemos decir así. Me pareció muy linda la producción, me gustó mucho cómo se veía ella. Pues como consejo personal, creo que se tiene que ir más a la técnica del belting, del teatro musical, en donde las cosas tienen que estar como un poquito más abiertas y no lucieron las notas agudas como pudieron haber notado. Entonces siento que eso lo puede trabajar en esa parte, en el sonido. A lo mejor tiene nada más que trabajar en otras técnicas que le van a ayudar en
a que se acople en cada canción. Y Jessica, siempre dando de qué hablar como una verdadera princesa. Gracias, jueces. Y antes de continuar, Eric, los invito a que vean los jueves El Botanero con todos los chismes más calientes del espectáculo y de todo lo que ocurre en Spotlight. Acompaña a Yuyo, Ashley, Ángel y Alejandro y descubre qué participante fue salvado por el público. Solo aquí en el canal de Spotlight en YouTube. Regreso contigo, Eric. Muchas gracias, Aurora, y no se pierdan El Botanero, se pone buenísimo. Sé que Sebastián ha estado evadiendo esas cocinas, así que espero que esté libre de cualquier peligro. Pero bueno, nosotros continuamos con la competencia y viajamos hasta los mares de Cancún porque Nadia parece estar presa en una torre. Ella nos canta esto que se llama ¿Cuándo empezaré a vivir? 7 a.m. un día más inició a los quehaceres y a barrer muy bien. Polo y encero, lavo y saco brillo. Terminé, ¿qué hora es? 7:16. Un libro leeré, o tal vez 2 o 3, o en mi galería algo pintaré. Guitarra toco, tejoneo, ya no sé yo cuándo empezaré a vivir. Rompecabezas, dardos y hacer galletas. Papel maché, ballet y algo de ajedrez. Alfarería, ventriloquia y velas. Estirar, dibujar o trepar o coser. Los libros leeré si el rato hay que pasar. Y pintaré algo más, encontraré un lugar. Y mi cabello cepillaré a cepillar. Pero al final siempre vuelvo aquí. Yo me pregunto que cuándo empezaré a vivir. Te entiendo tanto, Nadia. Cabellos tan hermosos como el nuestro son difíciles de mantener. Pero vamos con los jueces. Iniciamos con Rod Mendoza. Ok, Nadia. Yo te recuerdo de la semana pasada y cantaste Besos de Ceniza de una forma muy especial. Nos gustó a los jueces y creo que hubo un gran avance. Y ahora me presentas esto. No doy crédito. No es la misma persona, que regresen a la de la semana pasada. ¿Qué onda? Es lo mismo que le digo a Jessica. Una semana cantas bien y a la siguiente cantas espantoso. Vocalmente empezaste muy mal. Vuelven a escuchar. Sé autocrítica. No entiendo esa afinación. Al principio pensé que era broma, te lo juro, porque había partes que hasta son habladas y entiendo porque conozco la historia, conozco la canción y sé de qué va. Pero esa falta de afinación constante hizo que de verdad se volviera un padecer esta canción para mí. Si yo le pongo y le quito el audio, fue entretenido de ver cómo prendías algo, quemabas algo, te subías a una cosa, te jalabas los pelos. Eso fue entretenido de ver. Dio gracia. Para mí lo que hoy presentaste, Nadia, fue de muy bajo nivel, nada que ver con la semana pasada. O decepción, te lo tengo que decir. Wow. Rod dice que en mute hubiera estado mejor. Vamos ahora con Yasmín Valencia. Muy bonita, ¿te ves? A mí me gusta tu voz. Tienes buena entonación. Yo sé tus capacidades vocales. Sé que esta no es una canción en la que puedas lucirlas al 100%, ¿verdad? Pero aquí noté pequeñitos detalles de afinación, pero se nota tu calidad vocal, o sea, sí se nota que puedes más. Tu vibrato también, me gustó cómo subes sutilmente la voz de cabeza. El video se me hizo bien, pero la canción me hubiera gustado otra canción, ¿verdad? Ya se reencuentra con Nadia después de Spotlight 2 y vamos a ver ahora qué dice Adrián Varela. Hey Nadia, saludos. Fíjate que sí percibo yo este feeling que hay una Nadia finalista
que no nos mostraste en esta ocasión, que se siente como una Nadia, que lo puede hacer mucho mejor. Y fíjate, lo puede hacer mucho mejor, Nadia, lo puedes hacer mucho mejor, porque hay un instrumento ahí, hay imprecisión en la afinación, la interpretación también queda a deber. Es como decir, tú puedes notar que hay una voz cantando las mañanitas, si lo haces de esta manera como: estas son las mañanitas que cantaba el rey David, ¿no? Pues ahí hay una voz, hay cierta afinación, pero no es lo mismo el compromiso en la ejecución de tal vez: estas son las mañanitas que cantaba el rey David. ¿Sabes? Ya es distinto, ¿no? Entonces siento que Nadia, cuando ha sido finalista en el pasado, ¡wow! O sea, una voz que mostró muchos atributos, y hoy fue así como: hey, cántenle las mañanitas a Juanito. O sea, podías haber hecho mucho más porque tienes con qué, Nadia. Así que a seguir trabajando porque tienes con qué, tienes talento. No dejes de creer en ti. Gracias, Adrián. Cerramos con Marian Salinas. Pero creo que en cuestión de interpretación, o sea, no creo que haya dado menos de lo que puede dar. Tengo muy presente a Rapunzel, a Dana Paola, y su voz, ¿no? Esta dulzura de Rapunzel y que no precisamente es una voz o sea, como Cenicienta o Blancanieves, que son voces como súper estridentes, muy, muy aguditas. Falta trabajar más esa parte de saber cómo va cambiando, ¿no? De una voz a otra, porque sí, los aguditos los sentí muy, muy frágiles. A comparación de otros compañeros, siento que sí, ella es la que se quedó un poquito más abajo de los demás, en mi opinión. Muchísimas gracias, jueces. Y para cerrar esta gran noche tenemos a un impostor que pretende ser yo. Bueno, según me explican, él es del multiverso en donde todos son de carne y hueso. Yo vengo directamente de la caricatura y este es Lucas, que nos va a interpretar un éxito del Príncipe Eric que se llama Aguas Indomables. Solo he deseado una vida en libertad, viento, mar abierto y cielo azul. Hoy vivo atormentado, las horas se me van, nada hay en mi mente más que tú. ¿Dónde estás? Llévame, guíame con tu voz en aguas indomables. Las quiero recorrer y antes de callar no podrá aguantar hasta ver si aceptas mirarme. Si en tierra me dejaste, yo no te dejaré, pues tu voz es cual sirena que atrapa esos aguas indomables. Te quiero junto a mí, en aquel lugar te sabré esperar, sin un mapa aquí para guiarme. No, nada en tierra firme habrá de cambiarme, ni la tempestad ni salvaje en las aguas podrán, aun siendo indomables, desviarme de ti. Y veamos si Lucas logró tomar esas aguas indomables. Iniciamos con Rod. Lucas, buenas noches. Escuché a un Lucas vocalmente mejorando. Oye, bien por esa parte. No sé qué estés haciendo, no sé si estés tomando clases, no sé de qué forma te estás preparando, pero se está viendo un avance. Te felicito por esa parte. Me gustó tu trabajo el día de hoy, porque sobre todo a mí me das a entender que te estás tomando esto en serio. Y al final, como siempre les he dicho, chicos, esto es para ustedes. Toda esta retro, imagínense, de tantos artistas, de tanta gente que está en el medio artístico, dándoles una retro.
tómenlo en cuenta. Creo, Lucas, que hoy diste un gran avance, bailaste, eso me encantó también. Estamos viendo también a un Lucas que aparte baila, ¿sale? Pero siento que me faltó algo extra, Lucas, ¿sabes? O sea, de repente me pasa que van bien y estoy esperando ese momento clímax donde la canción va a reventar y me van a dar el agudo y la voz plena y se quedan, ya se acabó la canción. Pero hoy sí quiero que sepas que me gustó cómo colocaste la voz, me gustó cómo llevaste el tema. Solo faltó ese extra para que fuera la cereza del pastel. Trabaja en ser más exigente para dar ese extra más y que nos pongamos a aplaudirte, ¿ok? Rob, satisfecho con Lucas. Veamos, ¿qué dice Yasmín? ¿Cómo estás, Lucas? No sabes el gusto que me dio verte. Wow, te aplaudo porque de la última vez que te escuché es un cambio impresionante. Te felicito, de verdad, hasta me sentí orgullosa, así que yo, me dio mucho gusto. Has mejorado mucho. Aguas con detallitos, vi alguno que otro detallito de entonación. Hay que apretar bien las notas para que no se caigan, ¿no? Cuando tengas una palabra al final, no la cortes a la mitad. Respira antes si tienes que, pero no, por ejemplo, en esta fue tierra, entonces tierra, entonces no se oye bien. Hay que cuidar eso. Mira, a mí me lo dijo una tía desde chiquita. Chiquita sí, tendría unos 14 años que estaba preparándome para un concurso de canto y ella era cantante. Y me acuerdo perfectamente de eso, porque yo cortaba una palabra al final. Entonces me decía, no, o sea, mejor respira antes o agarra mucho aire desde cuando empieces para que te vayas toda corrida, porque se oye muy feo que partas una palabra. Bueno, buen vibrato. Muy bien, me gustó mucho, estoy muy orgullosa. Felicidades. Ya se evaluó a Lucas toda una temporada y reconoce su crecimiento. ¿Qué dirá Adrián Varela? Y antes de ir con Lucas, yo quiero preguntarle a mi estimada Jazz, porque me dejó pensando, ¿qué tan joven como cuando fuiste debutante? Ok. Que luego nos diga Jazz todo lo que significa ser debutante en la sociedad, que todas las chicas bellas de Hermosillo lo hacían en antaño. Pero es un tema cultural bonito e interesante. Aunque hoy a muchas seguro les da pena haber sido debutantes. Voy con Lucas. Lucas, también a mí me da mucho gusto verte, ver el crecimiento, el avance, pues porque tiene que haber una evolución, ¿no? Sobre todo porque no somos las mismas personas de hace 3 meses. No deberíamos ser los mismos cantantes, es decir, tenemos más vivencias, hay que ir siempre hacia adelante, preparándose, nunca perdiendo la pasión y el amor que le ponemos a lo que hacemos. Y en cuanto a esfuerzo, yo te felicito a ti, Lucas, y los felicito a todos y a todas, pero no voy a coincidir con el resto del panel en el tema del baile. Por ejemplo, a mí creo que el baile podría haber no estado y hubiera estado mejor para mí la interpretación, y no coincido en que seas lo mejor de la noche, pero sí creo que has sido de los mejores de la noche, eso sí, pero yo ya tengo anotada a otra persona como lo mejor de este especial de Disney. Adrián no está contento con el baile. Vamos ahora con la última opinión de la noche, cortesía de Mariana. Me gustó mucho el principio, a lo mejor lo hubiera puesto un poco más airoso tal vez. Esa parte siento que hubiera estado mejor. Tiene muy buena voz y muy buena colocación, siento que es de los participantes que tiene bastante potencial. En particular me gustó mucho Lucas, y me gusta bastante esa canción de La Sirenita. Ok, es momento de decirles que participante será el último ganador de la temporada, ya que la próxima semana en la semifinal las reglas cambiarán. Y bueno, déjenme recordarles que el ganador de esta noche podrá salvar a uno de sus compañeros, y realmente van a necesitar ser salvados porque todos los demás, excepto el ganador, quedarán en zona de riesgo y cualquiera podría salir eliminado en la semifinal. Y bueno, como Úrsula nos enseñó en la película de La Sirenita,
todas las decisiones tendrán consecuencias. Así que no se confíen porque la competencia se acerca a la recta final. Los jueces han decidido que el participante ganador de esta noche es... Esa persona es... Se salva Carlos Pérez. ¡Felicidades, Carlos! Ahora tienes el poder de salvar a un participante de eliminación durante la transmisión de Al Aire, totalmente en vivo, que comienza en unos minutos. Y al ser el ganador esta noche, Carlos, tendrás que demostrar si eres un héroe y salvarás a quien consideraste al mejor de la noche, o si serás un villano y decidirás deshacerte de la competencia y salvar a alguien que creas que puedas vencer en la semifinal. Y déjenme decirles que la semifinal vendrá cardíaca porque las reglas van a cambiar. Nos acercamos al final de esta temporada y hay decisiones muy fuertes que están por venir. Pero otra decisión que también está a punto de ser anunciada es la eliminación, porque es un asunto pendiente que tenemos de la semana pasada. Así que déjenme decirles que el participante que abandona Spotlight Final Revenge para nunca más volver, el participante cuyo reflector se apagará para siempre y nunca más volverá a ser encendido, es, por órdenes de nuestro ratón consentido Mickey Mouse, se despide de Spotlight los villanos, porque ninguno de ustedes abandonará esta noche. Todos están a salvo y avanzan a la gran semifinal. Hemos decidido darles una oportunidad. No se confíen porque la competencia será sumamente dura la semana que entra. Tendremos un homenaje a Dulce y Leo Dan, además de que también tendremos noche inédita. No se lo pueden perder, 2 grandes rondas, cambio de reglas, viene cardíaca. Nos vemos en la gran semifinal. Le agradezco a Aurora Zúñiga y al extraordinario panel de jueces que tuvimos esta noche y nos vemos la próxima semana. Yo soy Eric Cuevas. Adiós.